Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combater por Willax. Como siempre les he dicho, el Perú es el país de las noticias y las cosas que pasan en el Perú en cuanto a cantidad, a calidad, si quieren calidad llamarla, no pasan en ningún lugar del mundo. Acá en el Perú hay más noticias que en Tel Aviv, ¿no es cierto? Y más noticias que en Estados Unidos y más noticias que en México, pero de todos los calibres, ¿ah? De las que comprometen a la seguridad pública, de temas, en fin, tan espinosos, pues con el Darwin Espinosa, que es un zamarro, que ya vamos a hablar de él, o no sé, pues un alcalde que que echa una guaraca, se choca con este alcalde Renán Espinosa, se saca el alma en una camioneta, el pata está mamado, se sale por abajo, se arrastra, lo meten en una ambulancia, la ambulancia es interceptada por su sereno, lo sacan como si fuera un secuestro, parecía retroceder, ¿cómo se llama? Rápidos y Furiosos, una cosa así. Pero la vida real, eso pasa acá en el Perú, lo sacan, arrastran, agarra el sereno, se agarra cabezazos con el policía y lo sacan y lo suben, o sea, faltaba, no sé, Tom Cruise llevándose un helicóptero. Pues igual, la escena es igualita, ¿no? Cuando vuelan los carros en Rápidos y Furiosos o en Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, o en esta cuestión que se llama Misión Imposible. O eso pasa en el Perú. En el Perú pasa que tenemos, ya saben, ¿no? ¿Cómo se llama? A Toledo preso, Castillo preso, Ollanta-Humala y Nadine a punto de ir presos, PPK a punto de ir preso, y Vizcarra a punto de ir preso, pero Vizcarra es incombustible, ¿no? Vizcarra como que parece que allá está y lo sacan de la cuestión esta, que es la máquina que incinera y tal. Pero lo de Fujimori el día de hoy ya pues es alucinante. Fujimori tampoco tiene límites, ¿no? Porque de repente la gente no se acuerda. Démosle la razón a todo lo bueno que ha hecho Fujimori y que los fujimoristas tienen razón en todo lo que hizo, ¿ya? Todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Hizo el código napoleónico, hizo las aduanas, hizo la SUNAT, le ganó a Abimael Guzmán, le ganó a Polay, le ganó a Ecuador, todo ya bacán. Recuperó la economía, los impuestos, todo lo que ustedes quieran. Pero esos son hechos, para no calificarlos. Pero también es un hecho que este señor renuncia a la presidencia de la República. No me importa si fue por Telex, señales de humo o fue por fax. Renunció. Cuando tú renuncias a la presidencia de la República, renuncias al máximo honor que tiene un ciudadano de un país, el que ustedes quieran. Renuncias en el Perú a representar a la nación, a ser el jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales, a ser el jefe de Estado, jefe del Poder Ejecutivo, presidente de tu partido. ¿No es cierto? Renuncias. Llevándolo a una situación más pueril y súper común en el Perú, es que tú abandones a tu familia. Agarras un día, por lo que tú quieras, agarras tus armas y petacas y te largas del Perú. Y tu esposa y tus hijos se enteran que te fuiste para de repente nunca más volver vía Brunei o a Japón. Se fue. Entonces, un padre que abandona a su familia, porque Perú fue abandonado por Fujimori, pero también su familia. La dejó tirada a Keiko, a Sachi, a Hiro, a la mamá, al hermano que le quedaba, todos con asociaciones penales que subyacen hasta el día de hoy. Fujimori renunció, ¿correcto? A todo eso. Además de que cambió nombre, que Inomoto se casó con una señora que se llamaba Satomi Kataoka y quiso ser senador de Japón. Ya, todos son hechos, ¿no es cierto? Pero ya la ultimita del chino hace volver a recordar a la yuca. Porque como siempre le he dicho, el idiota de la familia es Kenji. O sea, en toda familia hay uno pues, que es medio del tocadito, el disminudito, pues el tontito, ese es Kenji. Pero Fujimori no solamente es un tipo de una inteligencia salvajemente alta, por eso tiene un posgrado en matemática pura en la Universidad de Wisconsin, sino es lo que le sigue a pendejo. Esa es la famosa, la yuca del chino. Es epidérmicamente japonés, pero abajo es más criollo que Abando Morales. Pero ya la de hoy es alucinante. Ha pedido, firmado con su abogado Elio Riera, que cada día tiene mejores relojes, cosa por lo que lo felicito, que le pague, que el Perú le pague una pensión en su calidad de exmandatario de 15.600 soles. Digamos que puede ser 1.600, 1.500, 2.000, ya el número es... Él renunció a ser presidente del Perú.
¿Cómo después de que lo han indultado? Olvídense si lo han indultado bien o mal. Olvídense si está con cáncer, si no está con cáncer, si va a ser candidato, si se va a morir mañana, si Keiko es buena, si Kenji es estúpido, que lo es. ¿Cómo él va a pedir esto? Esto es una indignidad indefendible, salvo por la brillante congresista, la señorita Rosángela Barbarán, que por esas cosas del fujimorismo fue, si mal no recuerdo, presidente de la Comisión de Economía del Congreso. Fíjese razón. Sócrates ha quedado como un imbécil. Aristóteles es un pobre diablo. Y olvídense, pues, o sea, todos los clásicos son unos pobres niños de la calle. ¿No es cierto? Solón, toda esa gente. Escuchemos a la señora. Como expresidente le corresponde, justamente lo que está haciendo es la formalidad del pedido, y entiendo que con esto también parte de ello va a ir para el pago de la reparación civil, así que no se está haciendo nada fuera de la norma, así que yo espero que finalmente el Congreso pueda conceder ello, ¿no? Lo que sí creo que como presidente de la República o expresidente de la República, como el mejor presidente que ha tenido nuestro país, le corresponde la pensión, y lo que se ha hecho es la formalidad del pedido, nada más. Todos los expresidentes actualmente gozan de este beneficio del tema de la pensión, y el presidente no está exento al derecho de la ley, ¿no? Ya mejor no digo más porque me van a decir de todo. Estamos con el doctor Lamas Puccio y con un vizcarrólogo, porque vamos a hablar de Vizcarra el día de hoy, con el ex consejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Caya? Felipe, buenas noches. Una consulta, doctor. Legalmente, cuando uno renuncia a la presidencia de la República, ¿a qué renuncia? Primero digo legalmente. Bueno, renuncia a la potestad más importante que tiene un Estado democrático. Es un presidente elegido en las ánforas y que genera expectativas en todos aquellos ciudadanos que votaron por él. Ajá. Una renuncia es una forma de traición, es decir, desmerecer esa confianza que el ciudadano depositó en una persona para que lo represente, y sin razones que pudieran justificar una renuncia, porque claro, tratándose de un caso de algún tipo de incomodidad política o controversia, la renuncia podría ser en alguna medida aceptable. Pero habiendo de por medio indagaciones, investigaciones, hechos cuestionables vinculados a la corrupción y otras, digamos, situaciones legalmente conflictivas, es una forma de huir a una responsabilidad que le asiste como el máximo representante de un país. Además, para que se entienda esto, ¿no? Para que se sientan avergonzados, alguien como la señorita Rosángela Barbarán, de repente Fujimori, al no tener padres ni abuelos peruanos, no lo entiende así, ¿no? Pero tú eres el presidente del Perú, eres por ende jefe máximo de la Fuerza Supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Quiénes son nuestros héroes? Son Grau, que sabía que iba a morir y se murió. Bolognesi, que sabía que se iba a morir y se murió. Alfonso Ugarte, que sabía que se iba a morir y se murió. Juan Valer Sandoval, héroe Chavín de Huántar, que sabía que se iba a morir y se murió. Y el teniente Jiménez. ¿Y quién es Quiñones? Un tipo que sabe que se está muriendo y se enfila contra las baterías y se muere. ¿No es cierto? Que pone por delante Su vida. Su vida, no es su seguridad jurídica, no, su cuerpo, vida y salud. Lo más preciado. Lo más que tiene por tu país, por el honor de tener esa divisa en el pecho. Y así los policías. Entonces, ¿cómo alguien que renuncia a todo eso, dejando tirada además a su hija, ¿no? Que yo no creo que haya más amor más grande que pueda sentir un hombre que por una hija mujer. No creo que eso pueda ser mensural. Ni a tu mamá la quieres como a tu hija mujer. El tipo ahora pide plata. Claro. No sé qué cosa tienen en la cabeza y van a defender pues lo indefendible. Es la absoluta falta de respeto y de consideración a la opinión pública. Ese tipo de actitudes denotan que la ciudadanía no importa para nada, a no ser que haya de por medio tus intereses personales. Entonces hay una sensibilidad pública y política en los términos como tú lo acabas de explicar, ¿no? A ver, yo no tengo idea si usted de derecha, si de izquierda, si es vizcarrólogo. Sé que es vizcarrólogo, pero cuando dice todos los presidentes lo cobran, la señorita, pues a mí me haría vergüenza cobrarle un país al cual he fallado. Y ya me voy a tu y al cual he renunciado.
o al que ha renunciado. En el caso de Vizcarra lo botan a patadas, a Vizcarra lo vacan. ¿Sigue cobrando pensión Vizcarra? ¿No? Hay que recordar de que Vizcarra continúa no solamente cobrando, sino con su seguridad. Tiene todavía seguridad del Estado. O sea, goza de los privilegios de un exmandatario, habiendo cometido todos estos delitos. Por eso es que el Perú está pues con un cáncer, ¿no? Pero no es la gente cree que es un tema de leyes o de derechas o de izquierdas. No. No hay decente derecha, no hay decente izquierda. Pues un cura puede ser violador también, ¿no es cierto? ¿O no? Un monaguillo puede robarse la plata del confesionario, o sea, y supuestamente es bueno. Pues sigamos avanzando en esta miasma, ¿no? Ética abre investigación a Darwin Espinosa, que ya todo el mundo sabe quién es Darwin Espinosa, que dicho sea de paso pone en duda la teoría de Charles Darwin. Yo no sé si este pata sigue evolucionando, va a retroceder a ser un Australopithecus africanos. Por 14 votos a favor, el informe que lo acusa con respecto a utilizar fondos del Estado para hacer su propio partido político. Usaba a su gente, las fotocopias, todo sin asco. Por supuesto que este es el menos dañino de los pecados, ¿no? Este es el señor que acaba de decir que hay una gran cantidad o cantidad importante de congresistas homosexuales, sean homosexuales o lesbianas, que tienen, en este caso dijo, a su marido asesor. Por eso también debería ir a ética, ¿no es cierto? Por supuesto. Todo hay un desmerecimiento de la labor funcional, amparados en la Constitución, en las prerrogativas, en los privilegios que tienen los congresistas. Por eso el estadio en la que se encuentra el parlamentarismo en el Perú. Un poder del Estado que no está a la altura de las circunstancias. Ya. Fíjense, ¿eh? Vizcarra no tenía asesor a Richard Swing, que es una loca profunda, una mariposa traicionera, no es una maraca, él es una libélula, ¿o no? ¿Y cuál era hasta el día de hoy? Ni él sabe decir en qué lo asesoraba. Pero era su asesor, era un asesor que entraba a Palacio de Gobierno y se sentaba en el despacho presidencial, tomaba fotos. Hayimi. Ya, pero digamos, Hayimi, estamos hablando de los que son rosquetes, ¿no? Es lo que está diciendo, los que son maricones que tienen asesor. Entonces, lo primero que piensa la gente cuando tú ves al señor Richard Swing es que Vizcarra es rosquete, pues hermano, ¿qué vas a pensar? Si no, ¿para qué lo tenía? Pero aquí, en el caso de Darwin Espinosa, Philip, es tiro barro para que el pecado de los otros me libere a mí de mi pecado. Pero si el antecedente es el presidente de la República, estuvimos como 2 veces, acuérdense, con Richard Swing en la puerta de su casa que se tiraba al piso, que parecía una parodia de JB. Y el presidente era Vizcarra, que trataba de hacer todo lo posible por tapar a Richard Swing, que hasta el día de hoy no sabemos en qué lo asesoraba. Y por eso es que tiene una inhabilitación por Richard Swing. Y también recuerda de que hoy el proceso penal también está ya continuando. Mire lo que es el Perú, pero sigamos avanzando. La Procuraduría ha abierto investigación contra Otárola por un supuesto presunto reglaje a Nelson Schack. Es la Procuraduría General del Estado el inicio de diligencias porque habría estado siguiendo a la persona de Nelson Schack, cuyo trabajo es verificar las cuentas de todos los peruanos. Dice, ¿no? Alberto Otárola Villarana y Roger Arista Perea y los que resulten responsables por los presuntos delitos de peculado, de uso y otros. Se basa en una información periodística recabada de portales institucionales del cual se desprende un presunto uso indebido de vehículos y recursos humanos asignados a la DINI, dirección adscrita a la PCM, en un presunto reglaje al Contralor General de la República. Sabíamos que Montesinos reglaba, que Fujimori reglaba, pero digamos, hagamos memoria, doctor Lamas. En la época en donde Marisol Espinosa era vicepresidente del Perú, la reglaba. Y reglaban a periodistas, época del gobierno de Ollantumala. ¿Qué tan grave es este peculado de uso? A ver, para poder darle la verdadera valoración a lo que se está señalando, necesariamente hay que hacerlo dentro del marco legal. Ajá. Pero la aplicación de la ley en el Perú de ninguna manera está a la altura de las circunstancias, porque la ley es solamente una denominación que, llevándose a la práctica, el respeto por su cumplimiento implica un proceso, un juicio que puede tomar años. Yeah. Tú acabas de señalar hace unos instantes que se ha abierto una indagación. Una indagación no es un juicio, a todo el mundo le abren indagaciones. Después de las indagaciones vendrán las investigaciones, después de las investigaciones vendrán las acusaciones, pasarán 4 o 5 años y el sentido y el respeto y el peso de la ley
es lo que más se menosprecia, porque la gente, los que violan la ley, están conscientes que no les va a pasar nada y que van a influir y van a interceder y van a manipular la ley de tal manera que en última instancia se convierte en un saludo a la bandera, ¿no? Ojo, esto es como consecuencia, y lo dice, por si acaso, no lo estoy diciendo yo, estoy leyendo, el tuit de la Procuraduría es: se basa en información periodística y recabada de portales institucionales. Digo esto ¿por qué? Porque esto de la noticia litis, eso me lo enseñó el doctor. La noticia criminis. La noticia criminis, que era lo que, lo que decía el doctor José Santos Quiquisola, que no sé si está en el cielo o el infierno, porque ni él tampoco lo sabía. En esa época decía, en la época de la universidad, es el delito de Rosana Canedo y de Iwasaki. Así decían en las clases, ¿no? ¿Por qué salió en la televisión? Bueno, pero ese salió en la televisión 30 años después, se ha vuelto moneda corriente. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? De que supuestamente hay una nueva alternativa a la JNJ. ¿Qué es la JNJ? Es uno de los hijos de Vizcarra, ¿no es cierto? Y la JNJ revienta como consecuencia del caso Cuellos Blancos, en donde hemos tenido un fiscal de la Nación, esto es importante, Luis Miguel, que entiende a la gente en provincias. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al final de sus múltiples investigaciones dijo que no encontraba el organigrama, valga la redundancia, de la organización criminal del caso Cuello Blanco. Que no sabía quién era el jefe, cómo se subdividían las labores. La estructura criminal. La estructura criminal no la encontraba el fiscal de la Nación. O sea, Gareca no sabe quién es el arquero, quién es el lateral derecho, me dejó entender. Eso, que es un absurdo, porque supuestamente los tenía que saber, es consecuencia de un hecho, ese famoso caso de los Cuellos Blancos, que fue todo periodístico, con cualquier cantidad de humo, que sirvió para destrozar el Consejo Nacional de la Magistratura, que vamos a decir era todo lo malo que ustedes consideran, y generar esta JNJ que a la luz de los hechos no ha funcionado, doctor. ¿O ha funcionado esta JNJ, la nueva? No, de ninguna manera. Además es y sigue siendo un factor de desmerecimiento de la función pública, en el entendido de que su labor no está a la altura de las circunstancias, al margen de las controversias y de todo lo que sigue pasando respecto a su labor y su funcionamiento. Pero claro, desde un primer momento su nacimiento estuvo mal planteado, en el sentido de que tenía más un objetivo político que funcional. Ajá. Y armado en ese esquema había que convencer a la opinión pública, o por lo menos aparentar ante la opinión pública, que iba a crearse una institución que iba a ser la antítesis de la institución que estaba desapareciendo y cuyos integrantes estaban a la altura de las necesidades. Porque acá también hicimos, recuerden que en el gobierno de PPK hicieron Consejo de Notables, Comisión de Integridad. O sea, cuando a mí me agarran algo y me dicen, y esto es algo así como el Consejo Fiscal, ¿no? Hay un Consejo Fiscal que ahora todo el mundo defiende, ¿no? Y el Consejo Fiscal es un consejo que le dice a Gareca cómo tiene que hacer los cambios, siendo Gareca el actual presidente, el ministro de Economía. Y el Consejo Fiscal está Popovich, Pacho Maturana, está, ¿cómo se llama? Marcarián, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos a notables para poder hacer la nueva JNJ? Esta es una opción que ha presentado la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, de una Escuela Nacional de la Magistratura. Veamos este menjunje, por favor. Un proyecto de ley que se viene cocinando en el Congreso viene generando debate en nuestra política. Y es que la Comisión de Constitución ya tiene listo el predictamen del proyecto de ley presentado por la congresista Gladys Echaíz, que plantea, entre otras cosas, desaparecer a la Junta Nacional de Justicia para crear la Escuela Nacional de la Magistratura. Estimado Franco, la verdad que esta es una propuesta muy ambiciosa. Yo creo que no es perfecta, pero yo creo que en reglas generales es una buena propuesta. No solamente abarca quienes van a nombrar, ratificar y destituir jueces fiscales, sino que se van a preocupar a partir de la Escuela Nacional de la Magistratura, es de apostar por la primera línea
ni a de la justicia. Es así que, según el documento, la Escuela Nacional de la Magistratura será un consejo directivo integrado por 3 personas: un juez supremo en actividad o cesante elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, un fiscal supremo elegido por la Junta de Fiscales Supremos y un ex rector de las universidades nacionales y privadas elegido por sus rectores en ejercicio con apoyo de la OMPE. Me parece mejor que la conformación actual de la Junta Nacional de Justicia, pero tampoco me parece el modelo perfecto, ¿no? Porque alguien podría decir que es endogámico o que hay un conflicto de intereses que jueces y fiscales controlen el ingreso a la carrera de jueces y fiscales, ¿no? Alguien te podría decir que hay un conflicto de interés. Entonces ahí sí hay una crítica de repente válida, ¿no? Y yo creo que de repente sería mejor que el presidente proponga a los miembros del Consejo Directivo y que el Senado los confirme. Este nuevo organismo tendrá un periodo de 5 años y serán los encargados de seleccionar y formar a los aspirantes a jueces y fiscales, así como su nombramiento. Además, se encargarán de seleccionar y nombrar a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y de la Fiscalía, previo concurso público. Yo creo que ese modelo no es perfecto, ese modelo no nos va a garantizar de la noche a la mañana un poder judicial mucho mejor, pero sí puede hacer que tengamos un poder judicial un poquito mejor, ¿no? Y además elimina, yo creo, el control externo tan complicado que hay ahorita de la ratificación, ¿no? Porque lo que hace la Junta Nacional de Justicia es permanentemente está revisando, ratificando lo que hacen los jueces y pueden ejercer mucha presión para destituir jueces, ¿no? Pero hay más. De acuerdo al documento, se plantea también que los jefes de la OMPE y de la RENIEC sean nombrados por el Senado del Congreso por un periodo renovable y puedan ser removidos por el mismo órgano por falta grave. El jefe de la OMPE y el jefe del RENIEC pasan a ser elegidos por el Senado, de una manera muy similar a como se escoge a los magistrados del Tribunal Constitucional o al Contralor. Y yo creo que eso es mucho más transparente. Entonces ahí hay un punto a favor, porque la verdad es que las cosas que se hacen en el Congreso, todo el Perú las conoce, todo el Perú las vigila. En cambio, cuando se hace en un concurso en la Junta Nacional de Justicia, a veces pasa de manera muy caleta, ¿no? Se tiene previsto debatir esta propuesta este martes en la Comisión de Constitución. Además, como se trata de una reforma a la Constitución, para su aprobación se requieren 87 votos en el Pleno en 2 legislaturas o 66 votos en una legislatura. Bueno, vamos a hablarlo en términos ajedrecísticos, ¿no? La vez pasada al CNM le hicieron un jaque mate al rey, pues que tuvo caballo, que tuvo torre, alfil, dos peones, ya, ok. Fue una masacre. Bueno, y ahora, bueno, también, porque seguramente se lo pueden merecer, es otro jaque mate con... Pero ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo ven ustedes, que son abogados? Mira, en principio el factor humano es fundamental. Puede tener las mejores leyes, las mejores instituciones, pero si no hay seriedad, compromiso y trayectoria para desempeñar las labores públicas, por más que reformules y reformules las instituciones, el problema sigue siendo el mismo o quizá peor que el anterior. Lo que se está haciendo acá solamente es un juego de palabras, utilizando el espectro de la capacitación de los magistrados para inhabilitar una institución que además es objeto de una serie de cuestionamientos, con la peculiaridad de que con la propuesta legislativa
se va a monopolizar más la selección y la elección de los magistrados, porque por lo menos ahora con la Junta Nacional de Justicia hay cierta transparencia respecto a la democratización de los magistrados. Pero con esta propuesta, esto se va a circunscribir a 2 o 3 personas que son las que van a tomar la decisión, que van a provenir del Poder Judicial, del Ministerio Público y eventualmente un ex decano de una universidad. Con lo cual se está cerrando aún más el espectro de los que van a participar en este proceso de selección, con lo cual se agrava más la situación, ¿no? A ver, usted también es doctor en leyes, cuénteme. Pero aquí, Philip, hay que ver algo muy importante. Los peruanos nos estamos acostumbrando a destruir las instituciones porque no me agradan, porque no me gustan o porque no me favorecen. Y esto trae como consecuencia lo que dice el doctor Lama Puccio, de que ya tiene que ver el tema de las personas, del funcionario, que tiene que determinar si es que vamos a tener, como dice, solamente vamos a cambiar aquí la manera de hacer el jaque mate. Y a las finales vamos a llegar a lo mismo y a controlar. Una de las partes va a seguir controlando la Junta Nacional de Justicia o la Escuela Nacional de la Magistratura. Acá ya, a ver, esto no es un perro que se muerde la cola. Es una quimera, que es un monstruo de varias cabezas que se muerde todas las colas posibles. Porque fíjense, hace un ratito escuchaba a la doctora Vilca Toma que decía, y otra persona que no sabe nada de derecho, que decía que la fiscalía la tenías que reformar con gente que venía de afuera, pero tenía un pasado impoluto, junta notable, pues, ¿no? Que no está de acuerdo a ley, porque hay una constitución, no puedes, a la fiscal de la nación no la puede elegir una junta de notables, porque existe. Tampoco puedes tú decir que los que quedaron jalados sean vueltos a poner en la JNJ, pero tampoco puedes cambiar la fiscalía por dentro porque está podrida. Estamos en una situación muy complicada. El Perú es un cuerpo con un montón de órganos con cáncer. La verdad es que Diosito lindo tiene que darse una vuelta por el Perú, una cosa así. Vamos a hacer una pausa para hablar de Vizcarra. Huele a azufre, doctor, tranquilo, tranquilo. Ha venido con su reloj, cuidado nomás. Ahorita Vizcarra sale a la televisión. Condominios Aventura nos trae su condominio temático Calicanto, estratégicamente ubicado en el kilómetro 92 de la Panamericana Sur, antigua vía Apia, solo 5 minutos de Boulevard de Asia, 6 minutos de Campidoglio, 7 minutos del Coliseo Romano a pie. Lotes exclusivos para tu villa romana de 240 metros cuadrados, un entorno mágico inspirado en la arquitectura de la Bella Roma. Disfruta todo el año en la aventura del Parque Lineal, ahí nomás, ¿no? La Casa de Augusto, lagunas, piscinas, las termas de Calacala, minigolf, cancha de calcio y mucho más. Aprovecha los increíbles precios mágicos desde $25.999, pero eso sí, piensa en tu futuro. Ahora invierte tu platita, el FP, no te la gastes en los nietos ni en tus hijos, porque eso no te van a mantener cuando te quedes sin una propiedad. Cómprate tu condominio en Calicanto, visita para saber más aventura.pe o llama al 905-457-777. Invierta tu dinero del FP en algo seguro, siempre con el respaldo de Condominios Aventura. Vive la magia. Vamos a ir a la pausa, pero tú ya sabes, mi querido Harvey, yo siempre me acuerdo de Harvey. Escuchas una cosa por otra, subas el volumen de la radio, de la televisión. Audifón tiene la solución a tu problema de audición con el mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. A Vizcarra le encantaba escuchar, o no estaban en la puerta de Alan García con un carrazo de Diviac con adentro, con un conejazo. Estaban escuchando a García. Si los apristas hubieran hecho la gran Audifón, Alan García estaría vivo. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. Vámonos a la pausa para hablar luego de la misma, del incombustible, incompurente Vizcarra. Floril Smart Gamer alivia el enrojecimiento producido por el uso frecuente de celulares, computadoras y videojuegos. En esta vuelta al colegio, usa Floril Smart Gamer.